Bienvenido a este canal, mi nombre es Sonia. En este curso completo de patronaje, hoy haremos el patrón de un chaleco clásico para mujer. Empecemos. Para este ejemplo trabajaré con medidas para una talla 42. En la pestaña de comunidad te dejaré una tabla de medidas. Puedes hacer este trabajo tomando tus propias medidas. Esta línea representa el centro de espalda. Hacemos una segunda línea en escuadra. Desde allí medimos talle trasero. Comenzamos con el dibujo del cuerpo base que haré con un trazo discontinuo. Haremos el siguiente cálculo. A la mitad de talle trasero le sumamos 2 y medimos el resultado anterior. Calculamos un cuarto de contorno de busto. Desde el centro de espalda medimos el último resultado. Y desde la línea de centro, la mitad de ancho de espalda. A la mitad de ancho de espalda la divido en 3, para luego sumarle 1 centímetro. El resultado es la medida de escote trasero. Dos centímetros. Con esta curva dibujamos el escote. Descarga esta y otra regla de la pestaña de comunidad. Aquí bajamos 4 centímetros. Y unimos con el escote. Puedes elegir medir 1 centímetro hacia afuera. O desde aquí señalar la medida de hombro. A la medida de este segmento la divido en 3 y medimos el resultado. Unimos estos 3 puntos sin entrar hacia el patrón, utilizando esta curva. Al cuarto de contorno de busto le restamos un cuarto de contorno de cintura menos 1. El resultado se reparte para costado y pinza. Aquí medimos lo destinado para costado. Unimos a la sisa con regla curva. Mido este segmento y señalo la mitad. Acá estará el ancho de pinza. La pinza puede llegar hasta aquí, pero también puedes bajar 2 o 3 centímetros. Para este ejemplo, bajaré 2 centímetros. Desde la cintura medimos altura de cadera y será la línea de cadera.
Divido en 4 al contorno de cadera. Luego le resto 1. Aquí mido el resultado. Desde la cintura mido el largo elegido para nuestra prenda. En general esta medida es de 6 a 10 centímetros, pero puedes elegir el largo que quieras. Cierro la pinza sobre el largo del chaleco. Sobre el hombro 2 centímetros. Y acá bajamos 1. Línea en escuadra para la nueva caja de escote. Achicamos el hombro, 3 centímetros para este ejemplo. En sisa daré 1 centímetro para holgura, en cintura medio centímetro y 1 centímetro en cadera. Puedes dar la holgura que necesites. Coloca la regla conectando holgura de cadera y cintura. Y el trazo será solo hasta la línea de largo. Limpiamos esta unión. Bajamos la sisa 2 o 3 centímetros y dibujo la nueva sisa. El chaleco puede tener o no costura en el centro trasero. Una línea en escuadra con el centro delantero. Estas líneas con igual medida que en espalda. Al cuarto de contorno de busto le sumamos 2 y mido el resultado desde la línea de centro. Aquí igual medida que en espalda. Señalo la misma medida que escote trasero. Y esta medida más 1 centímetro estará sobre el centro delantero. Utilizaré esta curva de la regla. Medimos la mitad de separación de senos. Será la línea de centro de busto. Aquí la medida de altura de busto. Contorno de busto menos contorno de tórax. El resultado es el ancho de pinza de hombro. Esta pinza se sumará a la pinza de talle. Bajamos 6 centímetros. Esta medida no tiene relación con el ancho de pinza de hombro. Desde el talle trasero medimos a altura de cadera. A partir de la línea superior, la medida de talle delantero. Al cuarto de contorno de busto más 2, le restamos un cuarto de contorno de cintura más 1 y repartimos para costado y pinza.
Acá lo destinado para costado. Y sobre el talle delantero señalamos el ancho de pinza. El chaleco es una prenda ceñida con o sin botonadura delantera. Desde el centro de busto bajamos 3 o 4 centímetros. Unimos con línea curva. Enseguida, sobre esta pinza haremos una transformación. Un cuarto de contorno de cadera más 1. Mediré el resultado sobre la línea de cadera. En sisa, cintura y cadera damos la misma holgura que dimos en espalda. Esta prenda puede ser recta o cruzada, sin cuello o con solapas. Aquí indico igual largo que en espalda, 1,5 centímetros o 2 de extensión para botonadura. Desde el centro de busto, una línea hacia afuera. También prolongo el centro delantero. Elijo posición de escote. Y desde el talle delantero 4 o 5 centímetros. Podemos subir de 5 a 7 centímetros para un chaleco clásico. Acá entramos de 4 a 5 centímetros. Unimos con línea recta o curva. A esta unión también elijo hacer la curva. Termino la pinza sobre la línea de largo. Cortaré hasta el centro de busto. El chaleco puede llevarse sobre una camisa o como una prenda única, con pantalones o faldas. Y cierro la pinza de hombro hacia el costado. Vamos al patrón de espalda y tomamos la medida de hombro base. Desde este punto y hasta tocar esta línea, la medida recién tomada. Colocamos un papel para hacer la transformación de pinza. La pinza de hombro se trasladó a la cintura y a esta pinza de talle la giraremos sobre este punto. Unimos estos puntos y la pinza quedará sobre la línea de busto. Cuando la pinza sea cosida, estará en dirección exacta al centro de busto. Desde el escote, igual medida que en espalda. Puede ser recto o redondeado. Señalo su mitad. Si aún no lo has hecho, suscríbete
para seguir aprendiendo mucho más de patronaje y moda. Mido este segmento, lo divido en 3 y marco el resultado. Un centímetro. Y dibujamos la sisa. Aquí subimos igual medida que en espalda. Bajamos la sisa aquí también. Y dibujo la nueva sisa. Si te fue útil, déjame tu like y comentario. Hasta el próximo video y gracias.